Bueno, acerca de la presentación del otro día, eh, podemos decir que acerca eh, de la irradiación de metástasis de tumores cerebrales, metástasis cerebrales. En el fondo, la primera presentación, básicamente la doctora dio el fundamento de qué clase de metástasis se irradian, cuáles son las expectativas, cuáles son las dosis que hay que dar, cuáles son las tolerancias que hay que dar. Y no sé si alguien me puede comentar eh, cómo era la irradiación en estos casos, en el sentido del margen a las lesiones, qué margen se daban para irradiar a las lesiones. Melanie, ¿te acuerdas? Margen me refiero a que está la lesión, ¿cuánto, cuánto se dan de un margen alrededor de esa lesión? ¿Cuánto era el margen que se da? Era de Entre 2 uno, centímetros. ¿Uno? ¿Ya? Melanie, ¿cómo dijiste? Creo que eran de 2 centímetros más o menos. ¿Cuánto? 2 centímetros. ¿Dos? No, po. Fernando, ¿uno qué? no fui yo, Sergio. Sergio. Creo que dijo entre 1 y 2 milímetros. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra propuesta? Natalia, Basti, Diego, Valeria. Profe, entré recién. ¿Qué preguntó? Disculpe. ¿Cuál era el margen que se dan, cuál es el margen que se dan alrededor de las lesiones para irradiar las estereotaxias craneales? El margen alrededor de la lesión. ¿Mm? Era el GTB más 1 a 2 milímetros. Súper bien, man. Bien, Sergio. Bien, Natalia. Melanie, si le damos 2 centímetros, le freímos el cerebro. Lo dejamos bueno para nada. ¿Ya? Eh, bueno, miren, el concepto de estereotaxia es dar una dosis alta de radiación con, con un mínimo margen. Como la dosis es tan alta, hay que tratar de acotar la dosis eh, lo más que se pueda. A ver, voy a ver aquí. Voy a... Entonces, miren, lo que pasa es que es lo siguiente. Esto, a ver, yo estoy haciendo aquí una cuestión acá, espera. El, mira, ¿de dónde viene esto? eh, miren, la verdad esto, la radiocirugía, la idea es irradiar de la manera más acotada posible, ¿m? Un tumor, ¿ya? O sea, que sea bien localizada la lesión, y tratar de, en el fondo, preservar todo el tejido que está alrededor.
¿Mm? El concepto este de radiocirugía, mire, parte en el año el 1906, mire, es del siglo pasado. El año 50 más o menos, la década del 50, se introducen estos marcos estereotáxicos para poder en el fondo ubicar las zonas del cerebro. ¿Mm? Y poder en el fondo hacer una precisión acerca de dónde tienen que operar. Esto lo usaban básicamente para operaciones. Ya miren, el año 51, este caballero, se llama Lexell, que es sueco, él también es neurocirujano. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Este señor adaptó este sistema, ¿ya? Pero pensando en utilizar radiación para poder eliminar los tumores. ¿Mm? Entonces, ahí, en un principio, utilizaba rayos X de 250 kb, ¿Mm? con distintas angulaciones. Entonces, él ubicaba la lesión y empezaban, a ver, y ubicaban por aquí un tubo de rayos X, iban irradiando por distintas angulaciones, ¿ya? Después, el año 67, esto del tubo de rayos X se cambió por cobalto, por fuentes de cobalto. Entonces, miren, aquí se fijan ustedes, está el marco estereotáxico, ¿Mm? Y acá afuera, cada uno de esos es una fuente de cobalto. Cada una de estas entradas que está aquí. Eso. No sé si los ven ahí. Es una fuente de cobalto que está irradiando hacia un punto en común, ¿ya? Que es un punto donde confluyen todos los gases. ¿Se acuerdan que cuando vimos las isodosis, yo no sé si les comenté que a la medida que nosotros vamos aumentando el número de campos, la dosis va disminuyendo en las entradas? Acá se usa como el mismo principio. Entre más campos ocupemos, más se va la dosis en las entradas, va a ir disminuyendo, pero el resultado de que la dosis donde está confluyendo el haz de radiación va a ser como una especie de esfera. ¿Mm? Una esfera pequeñita, bueno, pequeñita dependiendo del tamaño de estos colimadores. ¿Ya? Eh, entonces, a las finales, con esto se podía hacer una irradiación súper localizada. ¿Mm? Y, ¿cómo se llama? Sin irradiar tanto los tejidos circundantes. ¿Ya? Ahora, una de las gracias de esto es que como esto irradia una esfera, ¿ya? La dosis, la gradiente que se llama, ¿ya? En la medida que uno se va alejando, cae muy rápidamente. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo, en un marco en un espacio de 1 o 2 milímetros, la dosis va a caer fácilmente de, de 10 a 20 Gray por milímetro. ¿Ya? O sea, a eso en el fondo. Por eso tenemos, al final decía que en el fondo la isodosis que se prescriben, eh, tenemos el volumen, mejor así, tenemos nuestro volumen ahí, la isodosis que va a englobar esto, va a ir cayendo rápidamente.
¿Ya? Así, rápidamente. ¿Mm? Entonces eso va a hacer que en el fondo los tejidos que están alrededor se puedan, eh, se pu- no sufran daño y la dosis que está confluyendo acá en el centro va a terminar de producir una ablación de la lesión. ¿Quién sabe lo que es ablación? Ablativo. Que lo busque, que lo googlee, si no lo saben. ¿Mm? ¿Qué es lo que es ablativo? ¿A qué se refiere con ablativo? ¿Están ahí o no? Sí, profe, es que lo busqué y no lo entiendo. A ver, ¿y qué es lo que dice? A ver, cuéntame. Es que dice que es como algo que se usa en lingüística. Ya, No, pero creo que no tiene que ver con lo que está diciendo. no, pues no tiene nada que ver. Ah, ya, bueno, también se usa para eso. Ya, pero ¿qué más? Ablativo, ablación, ablación. La ablación, mutilación, es una práctica que consiste en la alteración, lesión o extirpación parcial o total. ¿Mm? Ya, profe, gracias. Dice, medicina. Es quitar cualquier órgano, tumor o parte del cuerpo mediante una operación quirúrgica o la aplicación de medios físicos o compuestos químicos. Eso es lo que es la ablación. ¿Ya? Con eso en el fondo vamos a quitar vamos a extirpar el tumor, ¿ya? Pero sin tener que hacer incisiones. ¿Mm? Entonces es una de las gracias de la radiocirugía, que en el fondo, mediante unas 2 sesiones, 3 sesiones, o una sesión, podemos eliminar el tumor manteniendo los órganos de riesgo, o sea, los órganos sanos a salvo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les comentaba de esto? Este principio donde había varias fuentes. Aquí al principio fueron 179 y las aumentaron a, hoy en día el equipo el Gamma Knife, tiene 201 fuentes de cobalto. ¿Mm? Fueron aumentando con el tiempo. Ahora miren, pasa que después cuando llegaron los aceleradores lineales, muchos centros que no tenían Gamma Knife comenzaron a hacer el mismo sistema, pero con el acelerador y conos. Entonces, apuntaban de distintas zonas, de distintas angulaciones, eh, para poder confluir en un punto. ¿Mm? Aquí. ¿Me fijan? Acá, este es el acelerador, y este incluso lo que hace va a ser, lo que hace va a ir, lo que va a hacer va a ir girando en este sentido, ¿ya? En un arco, ¿ya? Y en el fondo, a través de 2 o 3 arcos, lo que hace va a ir, en el fondo, eh, va a ir eh, concentrando la dosis de radiación en el centro donde está la lesión. ¿Ya? Acuérdense que este giro va haciendo un giro. ¿Mm?
Esto, ¿ya? Los giros no pueden ser más allá de 100 grados. ¿Por qué no más allá de 100 grados? Porque si imagínense, 100 grados alrededor son una cosa por este estilo, más o menos. Son una cosa así. ¿Ya? 6 son 90, esos son como 100. Ya no pueden ser mayor de eso. ¿Cuál es la razón? Porque si aumentamos más de 100, se corre el riesgo de que se vayan a superponer los haces. ¿Ya? Imagínense si nosotros superponemos una que está por aquí y otra por aquí. ¿Se acuerdan que yo les decía, les contaba de la dosis de entrada y la dosis de salida que se sumaban? ¿Sí? ¿No? ¿No se acuerdan? Sí, profe. Ujú. Esa es una de las razones por la cual los ángulos no pueden ser más allá de, de 100 grados. 100 grados. Entonces, esto se hacía con un acelerador lineal. Ahora, se hace no solamente con un arco, o sea, la idea es hacer por lo menos 2, 3 arcos, ¿ya? Para que, nuevamente, como tenemos varios puntos de entrada, concentramos la dosis en el centro, en el isocentro, y la dosis cae alrededor de él rápidamente. Ahora, todo esto, igual pensando el mismo principio que se tenía eh, con el Gamma Knife, ¿ya? Varias entradas. Ahora, esto es una sola vista, pero este es como es un casco. ¿Mm? En el fondo la cabeza es alrededor de eso. O sea, si tuviéramos la cabeza del paciente aquí, el paciente estaría, el paciente, la cabeza estaría como acá en el centro, ¿ya? Y que en el fondo se va bombardeando esto por los distintos haces, ¿ya? En las distintas posiciones. ¿Mm? O sea, esto visto sagital, esto es como si lo viéramos desde la cabeza. ¿Mm? Esto es con el Gamma Knife. ¿Mm? ¿Alguien más me puede decir algo de la presentación? ¿Mm? Profe, a mí no me quedó muy claro lo que eran Lo que, disculpe, no te entendí. los shells que explicaron en la segunda presentación. No entendí muy bien cómo funcionaba eso. ¿Los clips? Los shells. Ah, las shells, ya, ya, ok. Ok, las shells. Se ve la presentación de morada, ¿no? No, ya. Este era... Ya. Eh, ¿Se acuerdan que yo les comentaba recién? Bueno, estamos hablando recién del Gamma Knife. Este es el Cyberknife. Cyberknife, ¿ya? Ya como el Cyber Number, Bondi, pero este es un cuchillo cibernético. ¿Mm? En el fondo, ¿qué es lo que tenemos acá? El Cyberknife, tenemos un acelerador lineal,
este que está aquí. ¿Se ve el puntero o no? Es una duda que tengo. Sí, profe, sí se ve. Ya. Esto que está aquí es el acelerador lineal. ¿Ya? Y esto que está acá es un brazo robótico. ¿Ya? Este brazo robótico habitualmente se ocupa en distintas partes de la industria. ¿Ya? Automotriz, qué sé yo, de automatización. ¿Ya? La gracia es que tiene una precisión milimétrica para sus movimientos. ¿Mm? ¿Qué otras cosas hay acá? Hay acá arriba, hay dos tubos de rayos X. ¿Ya? Y aquí debajo, en el suelo, hay dos paneles de silicio. ¿Qué? ¿Ya? Dos paneles de silicio. ¿Ya? Que son los que van tomando la imagen. ¿Ya? La colega nos mostraba que para simular este tratamiento se ocupa una máscara termoplástica, ¿ya? Porque la idea en el fondo es mantener la posición mientras dura el tratamiento. ¿Mm? Eh, Cuando se simula al paciente, se hace esta mascarita y luego uno hace la dosimetría y todo el asunto, la dosimetría, cómo se van a entrar los gases, la distribución de las dosis, todo. Luego, el paciente, cuando llega a la sesión de tratamiento, se ubica en la posición, se toman, los tubos de rayos X toman dos imágenes ortogonales, ¿ya? Y son capaces de poder decirnos cuáles son las rotaciones o las traslaciones que hay que hacer para que quede en la misma posición en el cual el paciente se simuló. ¿Mm? Entonces, eh, con esa, con esa, con esa, ese tipo de precisión, el equipo es capaz de mover la mesa en coordenadas X y Z, ¿ya? X, Y, craneocaudal, y Z anteroposterior, ¿ya? Eh, y, y las rotaciones se puede rotar el paciente, pero hasta no más de 3 grados, una cosa así. Y si es que no se hacen las rotaciones, el robot, ¿ya?, puede compensar las rotaciones. Me refiero que si está rotado, si el ACE estaba programado en 90 grados y está rotado en 3 grados, ya no, los ACES ya no van a entrar en 90, sino que van a entrar en 87. ¿Mm? ¿Se entiende? Así va a ir compensando las rotaciones que vayan a ir habiendo. ¿Mm? Esa es como la manera de poder hacer. Fíjense, en el fondo, no es más allá que un apoyo de cabeza, un bloque, ¿ya? Eh, el TAC que se Profe, hace, sí, dime, ¿esa máscara quién la hace? los tecnólogos, sí, se fabrica en la simulación. Ah, ya. Nosotros lo hacemos, no tiene ninguna, no es nada complicado. Eso se calienta con agüita tibia, no son más allá em, ¿cómo se llama? En 10 minutos, ¿ya? Se hace y luego se pone bien moldeable. Entonces después se la aplicas al paciente y esto se enfría y después se queda así de rígida cuando se enfría y toma la forma del paciente. Entonces el paciente cada vez que viene se ubica con ese apoyo de cabeza y se le pone la máscara encima. Y que siempre adopta una posición bastante reproducible. ¿Mm? Profe, entonces esa máscara es independiente para cada paciente. Claro, esa es una máscara que se hace para cada paciente, sí.
Ok, profe, gracias. ¿Ya? Ahora, lo otro es que, bueno, se le hace un TAC de simulación, de planificación. Ese TAC son con cortes cada 1 milímetro. ¿Ya? Tiene que ser muy, muy fino. ¿Mm? Y la idea es que en el fondo sea lo suficientemente grande para el FOB, para poder en el fondo cubrir bien, o sea, para que se puedan ver, por ejemplo, los hombros, la camilla, o sea, todos los aditamentos que se estén ocupando. ¿Ya? Eh, eso. Ahora, al paciente también, para lo que es cerebral, se le hace una resonancia de planificación. Un T2 3D axial, dice 2 milímetros, un FLAIR y un T1 3D gadolíneo. ¿Mm? Eso, en el fondo, se fusionan, y no sé si se alcanza a ver, pero aquí está el TAC de simulación y aquí está la resonancia. ¿Ya? Aquí lo mismo, miren, la resonancia y el TAC de simulación. Acá, el mismo asunto, tener la resonancia y el TAC de simulación. Se fijan, miren la calidad del TAC. Como es una reconstrucción, son cortes cada 1 milímetro, muy fino, la imagen de las reconstrucciones es súper buena. Es con una muy buena definición, ¿se fijan? ¿Ya? Ahora, igual que lo vimos con los otros, se marcan Profe, por... Sí, dígame. pero ¿por qué se hace el TAC? O sea, ¿por qué no mejor se hace la resonancia y ya? Porque el TAC nos va a dar la información sobre eh, las densidades de los tejidos. ¿Ya? La densidad de los tejidos para poder saber qué es lo que es hueso, qué es lo que es, qué sé yo, grasa, tejido blando, aire. ¿Mm? Entonces, con eso, como se sabe la información de qué densidad tiene el hueso, una vez que el, si nosotros, si se pone unas de radiación, podemos saber cuánto va a ser atenuado ese haz si pasa por aire, si pasa por hueso, si pasa por grasa. Pero hasta ahora, con resonancia, esa información no se tiene, porque el principio de, de adquisición de la información es otro. ¿Mm? No querés, hoy en día, de hecho, están saliendo ya planificadores de tratamiento en base a resonancia. ¿Ya? Pero estos planificadores lo que necesitan son, entre comillas, tablas de conversión para saber si eventualmente, si te fijas esto que está aquí, en esta secuencia, se ve más negro, ¿a qué corresponde? Si esto es hueso, si esto es agua, si es lo que es qué. ¿Te fijas? ¿Se entiende o no? Sí, sí, se entiende, profe. Por eso se usa el TAC. ¿Ya? Pero como te digo, están saliendo hoy en día planificadores que se van a planificar, van a empezar a utilizar resonancia directamente. ¿Ya? Ahora, detrás de eso, en el fondo, van a tener que haber estudios acerca de las distintas secuencias de resonancia y la relación que hay con las densidades electrónicas de los tejidos. ¿Ya? Porque a las finales, con un planificador, lo que nosotros hacemos después es simulamos cómo se va a comportar el haz de radiación cuando ingrese al paciente. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, es sumamente importante tener parametrizado el paciente. ¿A qué me refiero parametrizado? O sea, entonces, vamos a decir, saber qué es el paciente, cuál es el ancho, el largo, cuáles son los componentes que tiene, a qué profundidad, todas esas cosas. ¿Ya? Miren, aquí luego se marcan los órganos de riesgo.
Aquí, mira, ella dejó los cristalinos, los ojos, el nervio óptico, los nervios ópticos derecho e izquierdo, el quiasma óptico, el tronco cerebral, las cócleas, bueno, eso está en otro nivel, a nivel de los oídos, el encéfalo, ya, se marca todo el encéfalo, la hipófisis, los hipocampos, la piel. ¿Alguien conoce lo que son los hipocampos? ¿Ha escuchado hablar de los hipocampos? Los hipocampos son una región del cerebro, de hecho son estas cositas que están aquí, que los marcan con la resonancia, porque aquí en el escáner es muy difícil de ver, ¿ya? Pero que tienen que ver con la memoria a corto plazo, ¿ya? Cuando se dañan los hipocampos, la persona pierde la capacidad de acordarse en el corto plazo la memoria en el corto plazo. ¿Mm? Esto se descubrió con una persona que, que resultaba, se descubrió con un paciente que tenía una epilepsia, y había un médico que se dedicaba a operar eh, ciertas zonas cerebrales, extirpaba ciertas zonas y con eso quitaba la epilepsia. Y este paciente, por esas cosas, lo operaron y le sacaron el hipocampo. Resultó que el señor este perdió, o sea, se mejoró de la epilepsia, ¿ya? Pero se dieron cuenta que el caballero se olvidaba de todo. Por ejemplo, le preguntaba, o sea, le decían, le mostraban los colores, mira, este es el rojo, azul y verde. Y después le volvían a mostrar el color y decían, ¿y qué es lo que es esto? Y no se acordaba. A corto plazo, así. Le presentaban, y en el fondo, bueno, fue una historia media triste, porque el caballero así estuvo durante todo el resto de su vida. Y después de eso, cuando una vez que murió, le hicieron estudiaron su cerebro y se dieron cuenta, o sea, describieron el hipocampo y la relación que tenía con la memoria a corto plazo. ¿Mm? Entonces esa es la importancia del hipocampo, ¿no? Por eso los protegen, porque los pacientes cuando se daña el hipocampo se empiezan a olvidar de todo. ¿Mm? Entonces, lo que comenzamos recién, miren, el GTB, dependiendo 1, 2 milímetros, no más. Habitualmente se le da más margen, ¿ya? Pero esto es 1 o 2 milímetros. Es muy poquitito. ¿Ya? Esa es la dosimetría. ¿Mm? Este es el planificador de tratamiento. Este es un software que te permite ir colocando los haces de radiación y puede optimizar la dosis. ¿Ya? Aquí habla de centros de alineación y todo esto. Esto es lo que decíamos de los centros de alineación. Aquí el equipo establece un centro de alineación, pero el centro de alineación no tiene nada que ver con la ubicación de la zona irradiar. La lesión puede estar lejos, pero solamente él está viendo cómo está alineado el paciente, o sea, si está derecho o no está derecho. ¿Ya? A eso se refería. Aquí tenemos el centro de alineación, pero la lesión está acá. ¿Mm? Y a esto, mira Melanie, esto que está aquí es lo que se llama la tabla de densidad electrónica relativa. ¿Mm? Y aquí, mira, 1024, de menos 1024 a 3071. Aquí. Y aquí, en la zona central, fíjate que están casi todo el tejido de grasa, agua, son los que están más cercanos. Con esta tabla
el planificador lo que hace es, eh, hace esta transformación de unidad Schoenfeld a densidad de agua, de densidad relativa al agua. ¿Ya? Eso es lo que se pone. ¿Ya? Y fíjense, esto que está aquí también es interesante porque esta esfera que ustedes ven, ¿ya? Donde el paciente se ubica aquí al medio, lo que nos dice es que solamente va a irradiar por la zona anterior del paciente. Los haces de radiación nunca van a ir por posterior. ¿Mm? Van por esta esfera de 360 grados. Y cada uno son nodos donde se ve. Profe, ¿esto se hace con los tubos de rayo X que están arriba? No, pues se hace con... ¿qué cosas se hace? A ver, ¿a qué te refieres con...? La entrada de ácidos. Los tubos de rayos X Es solamente... que me confunde la imagen, por eso. Sí, mira, los tubos de rayos X solamente nos ayudan para alinear al paciente. ¿Ya? Alinear al paciente e ir verificando que el paciente no se haya movido. Y si es que se movió, ir haciendo las compensaciones. ¿Ya? El acelerador, esos puntitos, son los puntos de entrada, las posiciones en cual el acelerador se va a ubicar para poder disparar. ¿Se entiende, Basti? Ya, profe. Sí. Eso, ¿ya? Entonces, esos van a disparar para confluir en un punto. ¿Ya? Esos son los entradas. Ella también comentaba que se bloquean ciertas zonas por las cuales tú no quieres, no quieres irradiar. Por ejemplo, los ojos, la zona de la boca, ¿ya? Porque como las dosis son altas, igual, eventualmente meterse por una radiación podría producir una complicación a nivel de la boca. Esto que está aquí son conos. Estos nos ayudan a limitar las de radiación. Fíjense que hay de distintos tamaños. Aquí. ¿Ya? Y hay otros aquí que son mucho más finos, miren. Dependiendo del requerimiento, estos conos se van cambiando. Se pueden irradiar con 30 milímetros, pueden necesitar en otra visión 20 milímetros, ¿ya? Pero igual esto también, el uso de los colimadores también se optimiza, para no tener que estar entrando a cambiar cada cierto rato el colimador. ¿Mm? Ya. Entonces, eso. ¿Alguna otra cosa más? Aquí está lo de las shells. En el fondo, mira, miren, lo de las shells, básicamente es cuando tú le dices al planificador, al programa, decirle, mira, aquí dale, en este caso, supongamos, dale 20 gray, en la zona donde está el punto rojo. Pero aquí, en este espacio, baja la dosis de 20 gray, bájalo a 10 gray. En el siguiente espacio, bájalo de 10 a 5. ¿Te fijas? Esas son las shells. Sirven para decir al planificador, mira, ir en el fondo modulando, diciéndole cómo tiene que ir distribuyendo la dosis en el plan para esta clase de planificador. ¿Ya? Tienes que ir creando estas capas. Shells son capas, como capas de cebolla. ¿Sí? ¿Te fijas? Entonces, mira, él mostraba cuál era el sentido de las shells. Restringir 2 gray a la shell número 3. 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces aquí tenía los 2 gray. ¿Ya? En la segunda etapa se fijan que está mucho más acotado. Y ya en la tercera etapa ya está mucho más restringido. Eso es lo que hacen las shells.
¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? Profe, No, profe, ahí en la siguiente tablita que puso, donde sale piel, registrar, ¿a qué se refiere eso en el constraint? Registrar se refiere a que en el fondo, no sé si, ¿te acuerdas? Mira, aquí, perdón, registrar. Cuando tenía los contornos, aquí. Aquí, mira, esto que está aquí, se contorneaba y le dicen, mira, ¿sabes qué? Esto va a ser la piel. ¿Ya? Y registrar en el fondo es saber, es decir, mira, como dosis máxima a la piel le llegó tanta dosis. Eso es un registro o reporte. ¿Ya? O sea que la piel no tiene un constraint específico. En este caso, porque la dosis que se le dan, las dosis no son, entre comillas, eh, son 15, 18 Gray. ¿Mm? Lo que se obtiene en la piel, la dosis es bastante baja. ¿Mm? Por eso, pero igual ponen registrar. De todas maneras, igual, si ellos ven que la dosis se dispara de un cierto límite, ¿mm? Ellos igual restringen la dosis. Porque la idea es que en el fondo es no producirle una irritación. Ahora, un signo de también, como estamos irradiando en la cabeza, si la piel se irradia sobremanera, se le va a caer el pelo en la zona donde se está sobreirradiando. ¿Ya? Por eso también es uno de los cuidados que hay que tener. ¿Mm? Entonces, cada órgano tiene su restricción. Constraints es restricción. ¿Ya? Cuando uno hace un plan, a uno le dan una tabla de constraints, de restricciones. Y ahí me dice que, mira, el cerebro, que el volumen de los 12 Gray no sea menor que 5 centímetros cúbicos. Volumen de los 10 Gray menor a 10,5 centímetros cúbicos. ¿Mm? Y en general casi todos los órganos tienen constraints de volumétricos, volumen, volumen de dosis versus cantidad, y restricciones de dosis máxima, que la dosis no puede ser más allá de tanto. En el caso del tronco cerebral, por ejemplo, para esta clase de fraccionamiento, la dosis máxima no puede ser mayor a 12 Gray. ¿Mm? Los cristalinos, miren, 2 o 3 Gray. Los ojos máximos menor a 2 Gray. La hipófisis menor a 7. Los hipocampos menor a 6. ¿Ya? Miren, y ahí entonces, fíjense que aquí estos son los constraints para una fracción. ¿Ya? Para 3 fracciones, miren, aumenta, mira. Teníamos B23, 7cc. Y aquí hablamos de B12. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando es una fracción, la dosis viene siendo menor. Eh, a ver, esperen un segundo. A ver. Miren, aquí están las fracciones. Puede ser una fracción de 18, de 20, 22 Gray. ¿Ya? Pero cuando aumentamos, cuando no se puede hacer de una fracción, se aumenta a 3, la dosis sube a 27, dividido en 3. Y si no, se pueden hacer 5 fracciones de 25 o 30 Gray en total. ¿Ya? Entonces, dependiendo si es una, 3 o 5 fracciones, van a ser las restricciones a los órganos de riesgo. ¿Y por qué razón? ¿Alguien me puede decir? Pregunta de prueba. ¿Por qué razón cambia
las dosis. De 1, 3 a 5 fracciones en los órganos de riesgo. Basti. Valeria. Melanie. Profe, creo que es porque como los órganos de riesgo son órganos de riesgo, ¿Ya? cuando está cerca de eso tiene que haber una menor dosis, entonces por eso hay más fracciones, aunque la dosis así como en general sea mayor. Ya. Ok. ¿Y por qué cambia la dosis de los órganos de riesgo? O sea, si yo, ya, miren. Ah, me fue al otro lado. Una fracción. ¿Por qué cambia? Bueno, el cerebro. Una. 3 fracciones, 23. 5 fracciones, 28. ¿Mm? Y va por buen camino. ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo, nos estamos dando una dosis única. Estamos repartiendo la dosis en pequeñas subdosis. La dosis total la vamos a dividir en 3 o en 5 fracciones. ¿Ya? Por radiobiología, ¿se acuerdan? Radiobiología, que en el fondo, una de las cosas que cambiaban el BET, ¿qué cosa era? ¿Qué factores tomábamos en cuenta cuando se sacaba la dosis biológica equivalente? Oh, ya se lo olvidó ya. Materia Era pasada. la dosis total, la dosis por día Ya la dosis total, la dosis y por día. la alfabeta. Y el alfabeta, ¿ves? Y aquí, ¿qué tenemos acá? La dosis total. Dosis total, ¿ya? Y la dosis por día. También, ¿no? Porque en el fondo tenemos la dosis total, que son 27 eran, y dividido en 3 fracciones, eso nos va a dar 27 y en 3 fracciones de cuánto, de 9 Gray. Dosis por día, 9 Gray. ¿Mm? Por lo tanto, en la medida que nosotros vamos fraccionando más la dosis, ¿mm? Para tener la misma dosis equivalente, ¿qué va a ir subiendo? Si fraccionamos más la dosis. La dosis máxima. La dosis total. ¿Cierto? La dosis, no dosis máxima, sino la dosis total. Mira. Volvamos a las dosis prescritas. Fíjate, en una fracción, acá se dan 18 Gray, ya 20, 22 Gray, no más que eso. Si empezamos a fraccionar, podemos ya hacer 27, 3 fracciones de 9. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, podemos hacer 5 fracciones de 30, de 6, aquí, o de 5 Gray.
¿Mm? Ahora, tampoco, dependiendo para esta técnica, no se conviene fraccionar más. No conviene fraccionar más porque en el fondo igual se perdería el efecto ablativo de dosis alta. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Quedó más claro? ¿Ya? A las finales teníamos, miren, la acupuntura. Se fijan esto, la distribución de la dosis, miren. Ellos hablaban, mira, como se metían por distintos lados, ellos hablaban, le llaman los dedos. ¿Mm? Que estas zonas, que son zonas que se empiezan a sobrecalentar. ¿Ya? Son zonas que en el fondo tienen una dosis significativa. ¿Te fijas que este está cercano a la piel? Entonces, por esa razón, ellos lo que hacían era contornearlo y decirles, ¿hay qué? En esta zona no le puede llegar más, no le puede llegar más de cierta cantidad de dosis. Entonces, lo que hacía, que en el fondo, el planificador, con eso, estos haces que son, se van acumulando, los va, entre comillas, optimizando. O sea, va metiendo haces por otros lados para que esto no se sobrecaliente, no aparezcan estas dosis chorreadas por fuera. Se habla del spillage. Spillage significa como chorreo, ¿ya? De cómo esto se desparrama alrededor. ¿Mm? Hablan del, siempre se habla del high dose spillage, cómo es el chorreo de las altas dosis alrededor del PTB, y ahí el low dose spillage, en el fondo el chorreo de las bajas dosis. ¿Mm? ¿Ya? Entonces eso, cuando uno hace un plan de esta clase de dosimetría, uno tiene que fijarse en esas dos cosas, que para una estereotaxia, que las dosis altas estén bien concentradas en la zona de un margen. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, en menos de un centímetro alrededor, esta dosis tiene que caer rápidamente. ¿Mm? Y las dosis bajas no pueden tampoco chorrearse por fuera, por fuera del resto del volumen. ¿Ya? Entonces eso, lo que uno hace es tratar de restringir esas zonas, ¿ya? Para que al final aparezca esto que es cuando ese bonito redondito, ¿ya? Que en el fondo aquí teníamos 21.6, ¿ya? Y esto 18 gray alrededor de acá, miren, 21.6 en lo blanco, 18 gray, que es la prescrito, ¿ya? Está en naranjita, después viene 17.10, que está a continuación, 16.20, y esa amarilla ya viene a ser 900 y 5.4. ¿Ya? Y ahí viste un axial, sagital, ¿ya? Acá 21.6, ¿ya? Aquí lo mismo, sí. ¿Ya? Entonces tenemos, miren, las dosis altas y luego 18 gray en una fracción y después las dosis bajas. Eso se habla de, esto es la evaluación cualitativa, ¿ya? Una evaluación cualitativa que en el fondo es donde nosotros miramos si las dosis, cómo están la distribución de las dosis, si están concentradas donde nosotros queremos, si no están chorreadas alrededor de la zona, ¿ya? Eso es cualitativo. Y después viene el cuantitativo, ¿m? Que en el fondo es decir, cuánto volumen tenemos, cuántas dosis máximas le llegó, si esto se conformó bien, si hay mucha heterogeneidad dentro del volumen, ¿ya? Todas esas cosas, ¿ya? Y aquí está lo obtenido. ¿Se fijan? Aquí lo que nosotros nos pidieron y cuánto se obtuvo. Y estas son las tablas que se llaman tablas de reporte. En este, por ejemplo, dice registrar. ¿Viste aquí? Lo de la piel decía 2.02 gray. ¿Ya? Entonces, con una lesión era re fácil, pero cuando ya son más lesiones, la cosa se complica. ¿Mm? Porque resulta que
hay que pensar que en el fondo, si para una lesión te podías meter de distintos ángulos, ¿ya? ¿Cómo lo haces con 4 lesiones, 5 lesiones, qué sé yo? O sea, si tú te empiezas a meter por distintas posiciones para distintos niveles de lesiones, o sea, perdón, de lesiones que están a distinto nivel del cerebro, lo más probable es que se te vayan a sumar las dosis de los haces de radiación. Entonces, ese es uno de los cuidados que hay que tener, ¿ya? Entonces, ahí la colega decía que, mira, escucha, si estaban más allá de, no sé, de 3 centímetros, las planificaban juntas. Si estaban más allá de eso, las hacían por separado, ¿ya? Por ejemplo, estas dos la hicieron juntas y estas la hicieron separadas, independientes. ¿Mm? Entonces, hicieron un plan para esto y alrededor de esta zona dijeron, mira, dijeron al planificador, planifiquemos este otro caso, pero aquí, en esta zona, no metas ningunas. Trata de no meter, o sea, no metas ninguna por aquí. Se restringió. Entonces, se restringió aquí. Cosa que se pudieran hacer irradiar por las otras posiciones sin tener que estar, para evitar que se vayan a sumar. Lo mismo acá, se hicieron las shells, ¿ya? Con la prescripción. Ahí tienen la distribución de la dosis. En este caso, miren, 6,6, la isodosis de los 6,6 Gray no se juntan. Entonces está bastante bien acotado, bien apretadito. Y eso es una de las gracias del CyberKnife. En el fondo se pueden lograr altas gradientes, ¿ya? Con una muy alta precisión. Entonces, y después, una vez hechos los 3 planes, se sumaban los planes. Se suman los planes, y en base a eso, uno evalúa al final los órganos de riesgo. ¿Ya? Con la suma, fíjense, tenemos acá las dosis resultantes, no sale aquí, pero en el fondo aparecen estas dosis resultantes y uno tiene que evaluar cuántos cerebros, menos en los PTB, se irradian con 12 Gray y con 10 Gray. ¿Se fijan? Esto, lo mismo para acá. ¿Ya? Mira, 13 targets. Se irradiaron 13 lesiones. Y aquí, esta lesión, ella lo comentó que esta lesión fue complicada porque estaba justo en el tronco cerebral. Pasa que si en el fondo se produce un daño en el tronco cerebral, el paciente se puede morir. Por lo mismo, hay que ser más cuidadoso con las dosis que se dan en el tronco. Entonces, ahí se restringieron más las dosis. ¿Ya? Para el tratamiento, ahí te fijas, mira Basti, ahí están los tubos de rayos X y aquí está el acelerador. El paciente se ubica aquí, esta es la camilla. El paciente se ubica acá. Entonces los tubos de rayos X cada cierto tiempo están tomando radiografías y lo comparan con la planificación, con la imagen de planificación, porque en el fondo van a ver que hay aquí hay, en el planificador hay una radiografía, se hacen radiografías de reconstrucción digital, o DRR se llama, ¿ya? Y esas radiografías de reconstrucción digital se fusionan con las radiografías que se toman en el momento, ¿ya? Y si estos tienen alguna rotación o algún algo, fíjense que aquí le va reportando los desplazamientos y las rotaciones. Y si las rotaciones se aplicaron o no se aplicaron. Se fijan, 0,3 y se aplicó 0,3, menos 0,8, 0,8. ¿Ya? Hay algunas veces que no se pueden aplicar porque se pueden pasar de cierto parámetro.
pero ahí los colegas lo que hacen es lo reposicionan para que queden con una posición mucho más reproducible. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? Miren, en referente a la última presentación, miren, fue lo siguiente. Básicamente, él lo que hizo, habló acerca de los controles de calidad que hay que hacer a estos planes de estereotaxia, ¿ya? O a los planes y al equipo de tratamiento en sí. ¿Mm? Porque estamos hablando de precisiones de menos de 1 milímetro. ¿Mm? Por lo tanto, este equipo tiene que tener un control de calidad diario, mensual, anual, para poder mantener esas tolerancias de errores. Entonces, por lo mismo, él habló de fuentes de incertezas y un programa de garantía de calidad y conclusiones. ¿Por qué fuentes de incerteza? ¿Ya? Porque en el fondo la incertidumbre siempre va a ser, en el sentido, estará dentro del margen adecuado. Si yo dije que se va a irradiar con 1 milímetro de margen, ¿está dándole ese milímetro de margen o no? Esas son un poco las incertezas que se van incluyendo. Si yo programé 2 gray, ¿estarán llegando a los 2 gray? Esos son incertidumbres. Entonces, en general, para todos los equipos, cuando se compra un equipo, para cualquier equipo, al menos de radioterapia, ¿ya? Se hace lo que se llama primero un test de aceptación, ¿ya? Un test de aceptación básicamente es en el fondo hacer un chequeo de que si tú compraste un auto con 6 airbags, verificar que venga con los 6 airbags. ¿Ya? Si tú pediste que viniera con 5 ruedas, que venga con las 5 ruedas. ¿Ya? Con un motor V8, tenéis que verificar que sea un motor V8. Básicamente es un checklist, ¿ya? Básicamente decir, ya, mira, son 6 MB, tiene tales características, qué sé yo, la mesa se mueve con tal precisión. Son esas cosas que se dan en un test de aceptación, ¿ya? Eso se hace cuando tú compras el equipo, ¿ya? Una vez que se aceptó el equipo, en el fondo el equipo venía con todo lo que tú con todo lo que tú le pediste al fabricante, se hace lo que se llama un comisionado. El comisionado básicamente es tomar todos los datos de cómo se comporta el haz de radiación del equipo, ¿ya? Para eso, esto se hace con cubas de agua, ¿ya? Y se va tomando los perfiles de dosis a cada profundidad. Acá hay una suma de distintos perfiles a cada profundidad para distintos conos. Estos son distintos tamaños de campo de conos, ¿ya? Y se fijan ustedes la forma que tiene el perfil, el CyberKnife, que es puntiagudo. ¿Por qué sería puntiagudo? El perfil de dosis.
Porque no tiene el filtro aplanador. Exacto. ¿Mm? No tiene filtro aplanador, por lo tanto, por eso el perfil de OSI es más puntiagudo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es un poco el asunto? Que en el fondo, como estos haces de radiación son, son muy pequeños, ¿ya? Hay que verificar no tiene mucho impacto el perfil de OSI, ¿ya? Ahora, por lo mismo, él decía que no es lo mismo medir una dosis con una cámara Farmer, que es una cámara esto medirá fácilmente. Aquí. Este tamaño, ¿ya? Deben ser alrededor de unos 10 centímetros. Y el área que mide, lo que mide aquí, es solamente esto. Entonces, aquí tenemos 2 centímetros, 3 centímetros. Lo que hace que en el fondo, el área que va a medir va diciendo esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos que medir una que mide menos de 1 centímetro con una cámara de 2 centímetros, ¿cómo creen ustedes que va a ser el error que se va a producir? ¿Se va a producir un error? ¿Va a quedar bien la medida o no? ¿Qué creen ustedes? Sergio. ¿Mm? Profe, disculpe, ¿cuál era la pregunta? Si Bien. teníamos que medir menos centímetros de lo que Claro, si era la esta cámara, cámara mide 3 centímetros y tú tienes que medir una que mide 1 centímetro, ¿cómo va a quedar ¿va a esa quedar bien medida? entonces? ¿Ah? ¿Va a quedar bien? No, vas a tener un error asociado. Mira, Entonces la cámara debería ser más chica. correcto. ¿Eh? La cámara debe ser mucho más chica, por eso hablan de Dios, que sean mucho más puntuales. Esta cámara, por ejemplo, mide alrededor de menos de 1 centímetro. Es mucho más chiquitita, 0,5 creo. Y miren esta otra cámara. Miren, la cámara es esto que está aquí. Es mucho más chiquitita, casi milimétrica. Colocación de un diodo. Y con esto se puede medir para haces muy finitos. ¿Ya? Entonces, él comentaba que para ver cuál es el error asociado al tamaño de la cámara, al tipo de cámara, él decía, lo mejor es medir y comparar los distintos modelos. ¿Mm? O sea, comparar si realmente esta es la cámara adecuada, si con esto se va a medir. Esto es como lo mismo de si uno quiere medir, eh, supongamos que si nosotros quisiéramos medir una distancia de 10 centímetros con una regla graduada en cada 1 metro. ¿Mm? ¿Cuál es ¿Cómo va a ser esa medida? ¿Va a ser grande? Va a ser, va a tenerse, ¿va a ser precisa o no va a ser precisa? No va a ser preciso. Claro, ¿se fijan? Entonces, Profe, dependiendo. Ah, dime. ¿hay medidas estipuladas para esto? O, por ejemplo, uno podría colocar la cámara a 1,5 centímetros. Sí, de todas maneras, todo esto está tabulado. ¿Mm? Ya, Hay, ya. un hay un montón de reportes que en el fondo han hecho estos estudios, porque en el fondo, y están reportados, porque en el fondo, como estamos tratando pacientes, todo el mundo tiene que tener la certidumbre que estamos más o menos, de tener un cierto grado de certeza, si está ahí más o menos en los valores que uno debería esperar. Por eso es lo importante del reporte. ¿Ya? Eh, Ok, gracias, profe. entonces, mira, eh,
Mira, aquí están. ¿Viste? Requerimientos de precisión e incertezas en radioterapia. ¿Qué cosas se necesitan para poder tener? Entonces, miren, comisionado, ver el sistema, de cómo se ingresan esos datos, se tienen que ingresar adentro del sistema de planificación. ¿Mm? Y en base a eso, tú haces un plan y luego tienes que verificar ese plan. Chequear que realmente, si aquí dice, el planificador dice, aquí le vamos a dar 10 Gray, verificar que realmente el equipo agarre esos 10 Gray en las mismas condiciones. ¿Mm? Ver cómo se inmoviliza el paciente. ¿Mm? Cuáles son los ajustes mecánicos de la máquina. ¿Mm? Y la delineación de los órganos de blancos y órganos de riesgo. Esto está muy relacionado al sistema de las imágenes. Si las imágenes llegan con errores, el resultado va a ser errado. Por lo tanto, es importante verificar que realmente esté dentro de lo esperado. ¿Ya? Por eso, mira, hay una serie de reportes, mira. Aquí, mira, si te fijas acá, hay un perfil de ocio en profundidad. ¿Ya? Y nos muestran un ejemplo de cómo este perfil se va a ir modificando en la medida que es más pequeñito. ¿Ah? Si es mucho más pequeñito, fíjate, tenías el ancho media altura aquí, y con la misma pero en el fondo lo hiciste más chico todavía, lo pegaste más, mira el ancho media altura cómo cae, de aquí a acá. ¿Ya? Sí, profe. ¿Se fijan? Esto. Entonces, por lo mismo, no va lo mismo medir con una cámara para esta situación, una Farmer que es grandota nos puede servir, pero ya para esta situación esa Farmer ya empieza a tener problemas por el tamaño, y aquí ni hablar. ¿Mm? Y aquí está, mira, dosimetría para campos pequeños, ¿ya? Cómo hacerlo y qué cuidados que hay que tener, ¿ya? Reportes de la Asociación Americana de Física Médica para campos pequeños. ¿Ah? Especificaciones y pruebas de tolerancia en radioterapia para los sistemas de planificación. Comisionamiento, ¿ya?, de los planificadores. ¿Ya? En cuanto a la inmovilización, miren, dependiendo de los distintos sistemas de inmovilización, van a ser los errores que se van a esperar. Fíjense, aquí hay varios sistemas para intracraneal y para anillos estereotáxicos. ¿Ya? Sitio anatómico intracraneal. Unidad de inmovilización estereotáxica con anillo de cabeza. Fíjense, este se llama talón. ¿Ya? Talón, este es un cuadro del GTC, que en el fondo es el marco estereotáxico. Este es un plano con mordida y máscara de cabeza y un sistema de máscara termoplástica. El talón tiene un error de medio de 1.38 más menos 0.48 milímetros. El marco estereotáxico tiene un error de 2 milímetros más menos 1.04 milímetros. Esa es la desviación estándar. El de la mordida, ¿ya?, y la máscara tiene un valor de menos de 2 milímetros. Y la máscara termoplástica tiene valores de 1.59, 0.84. Pero hay de distintos tipos de máscaras. No todas las máscaras son iguales. Entonces fíjense que los errores pueden ser desde 1.59, 2.1 a 3.17. Entonces, dependiendo del tipo de máscara que se utilice. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando de un plan que en el fondo queremos cubrir
3 milímetros, una lesión de 3 milímetros, ¿ya? Tener un error de 3 milímetros, eso es mucho error. O sea, lo más probable es que a las finales irradiemos al lado afuera y no la lesión. Por lo tanto, si la lesión es de 3 milímetros, lo mejor es usar un sistema que me permita tener una certeza de que le estoy apuntando, ¿ya? Por ejemplo, este menor de 2 milímetros, 2 milímetros. Entonces, o si yo tengo este sistema, por ejemplo, de cuadro, y tengo un error de 2 milímetros, al PTB, o sea, al GTB, que sería el volumen tumoral grosero, o sea, lo que se quiere irradiar, yo le debería agregar por lo menos 1 milímetro, 2 milímetros extra de margen, para asegurarme que realmente el volumen va a quedar bien irradiado o no. No se me va a salir del volumen. ¿Ya? Y acá, miren, lo mismo con referente a cómo uno se va moviendo, habría que compensar las rotaciones en referente a la medida que uno se va alejando del isocentro. ¿Ya? Entonces, son todas estas certezas, pruebas de controles de calidad que se van haciendo para todos los servicios, para la máquina y para el tratamiento. ¿Ya? Esto, por ejemplo, es una verificación del isocentro de rotación mecánica de la mesa. ¿Ya? Aquí esto es un puntero, en el cual se van tomando radiografías con el equipo de tratamiento y se va rotando la mesa, ¿ya? Para poder verificar que realmente el isocentro está bien centrado. Lo mismo se hace con este cubito, y este cubito se ponen en dos placas eh, de eh, radiográficas, ¿ya? De material, unas radiografías que son especiales que en el fondo no sé, que solamente se revelan con la radiación, no con la luz, ¿ya? Y se hace la radiación, ¿se fija? Y por lo tanto, eso debería ser, tener un cierto diámetro y estar centrado dentro de esta esfera que se llama. ¿Mm? Ahora, eso referente al equipo. Ahora, para cada paciente, cada vez que se hace un plan, hay que verificar que realmente el plan hecho es el que se va a dar, ¿ya? Por lo mismo, hay un fantoma aquí, que es un maniquí, ¿ya? Es de acrílico o agua equivalente, y lo que están viendo acá es una microcámara, ¿ya? Se pone esa microcámara en el centro de la lesión, en el centro de donde se va de la zona de más alta dosis, de una dosis representativa, ¿ya? Y se irradia. Y esto es lo que se llama una dosimetría puntual, de dosis puntual. ¿Mm? Y luego se hace también con película, EDR2 se llama la película. Se irradia la película. ¿Mm? Esto es lo que trae, por ejemplo, la película, y esto es lo que se envía del planificador. Una vez que se tienen las dos, lo que se hace es montar una sobre la otra. ¿Ya? Se montan una encima de otra y verificar, y cuando hay diferencia de dosis, esto comienza a mostrarse como un cambio de color. Entre más, bueno, y estos cambios de color pueden ser de más o de menos. ¿Mm? De más aparecerían como rojo,
y de menos aparecerían más tirado al azul. ¿Mm? Y si son blancos, son más iguales. ¿Se fijan? En este caso hay una pequeña variación, ¿ya? Y aquí te lo va a mostrar como una gráfica. A través de que si lanzáramos si hiciéramos un perfil, si hiciéramos un perfil en este sentido, ¿ya? Si se tomaran los datos aquí, te va a mostrar lo que va a pasar acá. Aquí. ¿Ya? Eso es con pacientes específicos. Para cada paciente. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, tenemos lo que mide el planificador. Acá está la lectura de la cámara de ionización. Esa lectura hay que aplicarle una serie de factores para que me entregue, para que poder decir esto corresponde a dosis, ¿ya? Porque esto es lo que al final recibe, se mide ionización en el aire. Pero eso hay que transformarlo a dosis. Entonces, fíjense que al transformarlo a dosis, me dice que eso corresponde a 19.23 y el planificador dijo 19.21. Entonces, hay un error, ¿ya? ¿Cómo se llama? De 0,1% entre lo que dice el planificador y la dosis medida. Por lo tanto, esto se da por aceptado. El error, uno debería, el criterio de aceptación es menos, idealmente menos de 5%. ¿Ya? Ahora, es importante, por lo mismo, también llevar una estadística, porque el 5% es de manera general. Pero si tu equipo siempre ha estado dándote errores bajo un 1%, siempre, y te aparece uno con un 3, un 4%, eh, eso es indicador que algo está pasando. ¿Ya? O el plan no está bien optimizado, algo tiene el plan, o el equipo no está funcionando bien. ¿Ya? Por lo mismo, uno, cuando pasan estas incertidumbres, uno lo mejor es desconfiar de todo y verificar. ¿Ya? Y también miren, lo que hay acá es un sistema de cálculo independiente. En el fondo, ¿qué es lo que quiere decir eso? Todo esto se planifica en base a un software que es un planificador de tratamiento. ¿Ya? Pero aparte, tú tienes otro software que también es capaz de calcular las unidades de monitor, pero con otro algoritmo, ¿ya? Con otro algoritmo de cálculo. Entonces, una vez calculado eso, se puede comparar con lo que entregó el planificador. ¿Ya? Por lo mismo, si los valores son mucho más grandes que un cierto porcentaje, se da por rechazado la prueba. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Hay que volver a rechequear, verificar todas las cosas que están metidas dentro del sistema. ¿Ya? Estas son las películas, miren, radiocrómicas. Tienen este color. Y cuando se irradian, toman este color. ¿Mm? Entonces, el software que tiene delimitada un área de irradiación. ¿Ya? Cuando esto se empieza a salir, esto comienza a reportar que hay una pérdida de la conformalidad, ¿ya? De cómo se está adecuando la isodosis, la línea de isodosis al volumen. ¿Ya? Pruebas
¿Ya? Eh, y esto también es importante, aparte de todas esas otras pruebas de controles de calidad, es sumamente importante tener una auditoría externa. ¿A qué se refiere con una auditoría externa? En el fondo, poder compararse con otros centros, ¿ya? Para poder decir, ah, sí, estoy bien, o, ah, no, no estoy bien, ¿ya? Y ver en el fondo qué es lo que, si estoy haciendo algo mal, dosimétricamente, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? En el fondo, hay distintas instituciones que te acreditan. ¿Mm? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen? Que en el fondo estas instituciones te mandan unos detectores y te dicen, mira, haz un plan con tales características y lo vas a irradiar estos detectores con esta cantidad de dosis. ¿Ya? Y aquí están los TLD, los dosímetros TLD, se irradia esto, ¿ya? Fíjense, este es el plan, ¿ya? Y se irradia esto y se compara, ¿ya? Entonces se hace el mismo proceso, pero este proceso no lo hace uno, lo hace la institución, ¿ya? Solamente tú lo que hace uno es irradiar los TLD, las placas y todo eso se lo envías. Y ellos te van a decir, mira, pasaste la prueba con tal porcentaje de error y esta otra también la pasaste o no la pasaste, ¿ya? Y si no la pasaste, tienes que ir a verificar qué está pasando. ¿Mm? Entonces, la conclusión de este físico nos dijo que en realidad al final no podemos eliminar todas las incertezas. Sin embargo, es fundamental buscar los medios para minimizar sus efectos, ¿ya? Es importante capacitar al personal en todo el proceso y el control de calidad específico para cada paciente. Fomentar las auditorías externas de modo de validar los datos clínicos y, y, y tener un programa de garantía de calidad tiene que ser parte integral de todos los tratamientos. Eso. ¿Se entendió? Se murieron ya. No, Ya, sí, profe, se entendió. Voy a sacar el micrófono. ya. ¿Ya? ¿Qué hora es?